Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Sí, buenos días. Bien, pues como han sabido con el problema de la contingencia, traemos ahorita el detalle de las declaraciones anuales de personas morales, la cual su vencimiento será el 31 de marzo. El día de ayer, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos lanzó un comunicado de solicitud hacia las autoridades para una posible prórroga a estas declaraciones y también a la declaración de personas físicas. Se detectó un punto muy importante. En ciertos casos donde tenía la diferencia, se notaba que esas diferencias provenían de los gastos, de los pagos que hacía uno por concepto de recargos y actualización. Es decir, tú en alguno de los meses pagaste con recargos y actualización las retenciones de los salarios, ¿sí? Y resulta que cuando llegas a la declaración anual, esos recargos y esa actualización se manifiesta como un impuesto retenido. No puedes avanzar a las deducciones, ni puedes avanzar a las demás capas que tiene la declaración. Necesitas concluir esa capa, ¿sí?, para dejarla terminada y posteriormente pasar a una segunda capa que serían las deducciones. En esta parte de las deducciones está seccionada. Esta sección viene por parte de la nómina, viene por parte de los gastos, ¿sí?, y viene también ya identificada la parte que es una situación que pues todos hemos querido que se elimine, que es la proporción de los ingresos exentos, ¿sí?, de tomar el 47 o el 53, que conforma el artículo 28, fracción 30 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde ahí ya te determina, si tú le pones la deducibilidad, si fue al 53 o al 47, te determina la parte no deducible, ¿sí? Inclusive también te pone la parte de las pérdidas, ¿sí?, en la última sección. Lo más importante aquí es que hay un tema en la parte de salarios en el caso de sociedades civiles. En el caso de sociedades civiles, como viene precargada la información, sí te menciona cuánto tienes de salarios y cuánto tienes de remanentes. Aquí el problema es, cuando yo sigo avanzando a las siguientes capas y llego a la capa de determinación del coeficiente de utilidad, si yo lo dejo en esa situación, el coeficiente me lo calcula como si fuera una sociedad normal, ¿sí?, que no sea de flujo. Entonces aquí el detalle es, en los manuales que el SAT sacó por segunda instancia, te dice, elimínalo de la parte donde viene salarios, ¿sí?, y colócalo en la parte de gastos donde dice remanentes, para que en automático se habilite la parte del tema de coeficiente, ¿sí?, la parte de lo que viene siendo remanentes, para efectos de que puedas tú determinar un coeficiente correcto, porque si lo dejas como está, pues vas a traer un coeficiente más bajo, el cual nos va a determinar pues cantidades erróneas, que si la autoridad, con su tendencia de seguir llevando esto a los pagos provisionales, pues en automático te va a poner los coeficientes de utilidad que tú manifestaste en la declaración anual, y entonces vamos a traer un problema de pagos provisionales, ¿sí? Entonces, en esa parte de nóminas habría que eliminarlo, ¿sí? Y bueno, pues checarlo bien contra el visor, porque cabe recordar que por ahí hubo una disposición en resolución miscelánea donde te permitía hacer correcciones hasta el día 29 de febrero, ¿sí?, sin perjuicio de deducibilidad, por aquellos CFDI que estuvieran erróneos o nóminas que no estuvieran erróneas, ¿sí?, con un CFDI de sustitución. Tú podías corregir tu situación en el 2019, simplemente la regla te mencionaba que lo podías manifestar con el periodo de pago de ese CFDI, y de ahí entonces se refrescaba la declaración y ya te hacía los cambios y quedaba a como está tu papel de trabajo. Entonces, de ahí que al día 29, si tú realizaste estos cambios, bueno, pues tu nómina quedó salvada, no tuviste que hacer ningún efecto de no deducibilidad. Y entonces en este supuesto, tú tendrías una certera declaración en materia de salarios, ¿sí? Posteriormente a eso también se determina el ajuste anual por inflación, y bueno, pues ya nada más es que tú coloques el promedio de los créditos y el promedio de las deudas, ¿sí?, y en automático te da el cálculo. O sea, es una declaración que es amigable,
¿sí? Vamos a también a decir la parte buena, te va llevando de la mano, hay algunas cuestiones que hay que cuidar, y aquí el tema pues importante te da el resultado. También hay una cuestión en materia de deducciones que viene separando ya lo que es la parte de la nómina contra la parte de gastos, es decir, hay un apartado para gastos especiales de la nómina, como viene siendo el pago de cuotas del Seguro Social, el SAR, el Infonavit, ¿sí? Impuestos estatales. Entonces, ya está seccionada la cuestión de gastos, donde sí nos lleva a tener un poquito más de control en cada una de las capas, ¿sí? El cual me dará mis deducciones autorizadas y lo llevará entonces al resultado fiscal. Al momento de llegar nosotros a esa sección donde pasamos ingresos y deducciones, esa parte de lo que viene siendo el resultado, pues ya te viene dando el ingreso acumulable que tú traes desde el momento en que lo manifestaste, desde los pagos provisionales lo viene jalando hasta el resultado fiscal. Y ahí viene una situación donde dices, bueno, ¿y qué pasa si no declaré algún ingreso? Bueno, en la sección de ingresos acumulables viene una partecita donde dice ingresos no declarados, y bueno, lo sumarás ahí, ¿no? Para no alterar el orden de los pagos provisionales. Y en el resultado fiscal también te viene si tuviste pérdida de ejercicios anteriores, ¿sí? Y te pregunta de qué ejercicio es, cuál es el histórico, cuál es el actualizado y cuál es el que vas a ir tú colocando. Una vez que se determina toda esta parte que le podríamos llamar la parte fiscal, ¿sí? Se abre otra sección, o sea, tú tienes que ir guardando toda la información para poder llegar a otra sección que es donde vienen los estados financieros. En estados financieros estamos hablando que vamos a poder llenar el campo del resultado de los estados financieros de un balance, de un estado de resultados y la conciliación contable fiscal. Que aquí hay que tener mucho cuidado porque en esa conciliación contable fiscal, ¿sí? Tú llenas algunos campos manuales y no necesariamente te arroja el resultado que tuviste en la parte de los determinación del impuesto. Hay que tener mucho cuidado que esos dos campos queden amarrados, ¿sí? Porque si no nos va a dar errores y la declaración no se puede guardar. Si trae algún error te va a marcar algunos campos en rojo, ¿sí? Que bueno, no te deja avanzar si no los llenas, y ese detalle pues nos parece así como que bueno, pues tendré que llenarla todos en ceros o nada más los campos que me eliminen ese campo en rojo. Pues creo que con todo esto que mencionas, el mensaje es, pues no es tan real esta... Sí es cierto que es amigable, que va a que tengas información precargada de lo que ya hiciste, pero hoy en día podemos concluir que la labor del contador sigue siendo indispensable para estas tareas, ¿no? Entonces, claro. Eso es lo que tendría que ser. Si bien es cierto, la autoridad lo que está pretendiendo es facilitar el trabajo, estamos por ser, me imagino, el primer año de la utilización de esta plataforma, está teniendo complicaciones, ¿no? Entonces, sí, y la complicación yo creo que más fuerte que nos enfrentamos ahorita es que derivado de la contingencia sanitaria, acudíamos nosotros a las oficinas del SAT, ¿sí? Y ahí nos daban una asesoría, ¿sí? Entonces ellos tenían sus salas para que nos dieran la asesoría y ahí te iban guiando. Hoy con esto la autoridad decide cerrar esas salas, entonces pues se empieza a grabar el asunto, ¿no? Para aquellas personas que necesitan una asesoría por parte de la autoridad, pues no la tienen aún. Entonces ya yo creo que la importancia de que la autoridad nos dé una prórroga. Así es. Para efectos de presentar la declaración y sobre todo también por aquellos contribuyentes que tienen que realizar el pago del impuesto. Con esta contingencia pues está afectando la economía y creo que ahí también se debería afectar un poco el contribuyente, ¿no? Y creo que nosotros como colegio nos sumamos precisamente a esas peticiones que han hecho diferentes cámaras empresariales y ayer el Instituto Mexicano de Contadores Públicos respecto a la solicitud de la prórroga, porque creo que el tema no es solamente por ahí, hay un tuit que contestan que hacen la pregunta a la autoridad precisamente si va a haber alguna prórroga y la respuesta es que se presenta a través de medios electrónicos, que no debería haber ninguna prórroga porque no hay afectación. Lo que no debemos de perder de vista y no se coincidan, el tema es que no todos los contribuyentes están listos tecnológicamente para que si ya mandé a mi padre administrativa a que hagan trabajo en casa,
puedan concluir con este trabajo, ¿no? O sea, adicional, digo, eso para iniciar en la parte práctica, o sea, del llenado y la presentación, y más con todos los bemoles que nos acabas de comentar, ¿no? Entonces, sí, el tema es, oye, es esto. Y si lo unamos al tema de la crisis económica que esto va a generar, porque muchas de las empresas van a empezar a parar actividades, pues entonces creo que son de los temas donde sí tendríamos que estar tomando en cuenta, y es donde apoyamos precisamente esta postura por parte de los organismos empresariales y del propio instituto, ¿no? Consideramos que sí va a ser necesario el tema de la prórroga para la presentación de las declaraciones anuales, y tanto de personas morales como de personas físicas, aunado a todos aquellos estímulos que están solicitando. No sé si nos puedes listar esos estímulos que adicionales se están solicitando, ¿no? Sí, mira, aquí lo importante es ver que el plazo que tenemos está ya muy cercano. En personas morales estamos hablando que el plazo es el día 31 de marzo, y para personas físicas estaríamos hablando que sería el 30 de abril, ¿sí? El tema, como lo mismo estamos comentando, es que ojalá y la autoridad recapacite con estas peticiones que se les están haciendo, ¿sí? Y nos dé la prórroga, ¿sí? Ellos nos dirán qué tipo de prórroga, pero sí se están solicitando diversos estímulos por parte de las cámaras, como bien comentas, ¿sí? En el cual, bueno, pues se facilite, ¿no? El pago del impuesto. Recordemos que en días pasados, pues, salió por ahí una modificación a la Constitución donde eliminaron las compensaciones y las exenciones. Entonces, sí que el gobierno vea la necesidad de que se tiene que entregar un estímulo a los contribuyentes para que cumplan con el pago de sus impuestos, ¿no? Claro, entre ellos hablan del tema de la deducción inmediata de activos fijos para el presente año. Una petición que ya tiene varios años, el tema de la deducibilidad al 100% de las prestaciones sociales de sueldos, todo lo que tenga que ver con sueldos. Entonces, creo que son temas que la autoridad tendrá que considerar, y como bien comentas, la modificación al 28 constitucional respecto a la prohibición de las condonaciones, que creo que también vale la pena hacer un punto respecto a que se estuvo difundiendo en medios de que iban a estar ya prohibidas las condonaciones y las exenciones, lo que ponía en tela de juicio respecto a todas aquellas exenciones que están previstas hoy en día en ley. Entonces, que nosotros, a nuestro punto de vista, esta modificación a la Constitución, lo que se adiciona es precisamente el tema de las condonaciones. El tema de exenciones ya se venía contemplando, entonces esperemos que el tema de las exenciones previstas hoy en ley continúen y se puedan seguir operando, ¿no? Sí, es correcto. Entonces aquí sí estaríamos muy atentos a que la autoridad nos pueda dar esa prórroga, ¿no? Okay. Para beneficio de todos. ¿Sí? Ahora, Ernesto, como personas físicas, creo que también tenemos ventajas, ¿no? Por presentar la declaración anual. O sea, podemos tener ventajas por el hecho de la presentación, ¿no? El tema de la aplicación de deducciones personales, entonces. Sí. Ahí hay que recordar que cuando presentas tu declaración de persona física, pues tienes tus deducciones personales, como son deducciones en honorarios médicos, dentales, hospitalarios, ¿sí? Los que nunca queremos, pues, es funeral, y créditos hipotecarios. Entonces, aquí es importante también lo que tú comentabas, el simulador ya está dentro de la plataforma, ¿sí? El simulador nos está haciendo mención ya de los ingresos que tiene ya la autoridad capturados, y aquí es muy importante mencionar lo siguiente. Yo considero que deberían ustedes de analizar y revisar ya en este momento ese simulador, porque nos ha pasado que hay gente que, nos pasó con el caso con un cliente, donde apareció un ingreso por ahí que él no reconocía, ¿sí? Entonces, cuando le dijimos, bueno, pues chécalo bien, a lo mejor sí es algo que te pagaron, y resulta que no, que esto fue un robo de identidad. Ese ingreso apareció, ¿sí? Le estuvieron haciendo timbrados de CFDI, entonces, en pocas palabras, hubo un robo de identidad. Lo que me decía, desconozco el ingreso, lo vamos a eliminar. La recomendación por parte también de los abogados fue, no, y sabes que no lo elimines, necesitas primero levantar una denuncia ante la Fiscalía de robo de identidad, para poder entonces con eso soportar que ese ingreso no te corresponde. Entonces aquí llama la atención analizar bien cuáles son tus ingresos que te corresponden,
para el momento de que llegues tú a la plataforma y a ese simulador, entonces puedas detectar que efectivamente son los ingresos que percibiste en el ejercicio, ¿sí? Y ahí en ese simulador está muy interesante porque vienen las actividades que tú realizas, incluso le puedes aplicar alguna actividad que tuviste en el ejercicio, por ejemplo, una enajenación de un bien, de un inmueble, ¿sí? Entonces lo pones ahí, lo pones y en automático se va habilitando cada una de las secciones de los capítulos que tienen las personas físicas. Entonces es importante mencionar que en ese simulador te va a llevar hasta la parte de la determinación de tu impuesto a cargo, de tu impuesto a favor. A estas fechas pues ya tienes tú todos tus documentos que te puedan permitir realizar el cálculo anual, ¿sí? Y entonces sí poder determinar si es un saldo a cargo o es un saldo a favor. Y en su caso pues ya solicitar la devolución, ¿verdad? En ese momento, hasta el mes de abril. Ya tenemos preguntas por parte de los periodistas. Laurita Gutiérrez de Axópolis, saludos, sigan haciendo llegar sus preguntas. Dice, se había dado cuenta de que quienes prestan la asesoría en el SAT cometen errores muy graves porque no están debidamente certificados. ¿Qué opinas al respecto? Pues digo, no me ha tocado asistir a ninguno con ellos, pero creo que en ocasiones sí hay gente que le falta que le den un poquito más de capacitación para que te pueda dispersar esas dudas, ¿no? Ok. Pregunta, dice, pero si se trata del ejercicio 2009, ¿se valen los apoyos? ¿2009? 2019. Ah, 19. Pues no, yo creo que si se autoriza algún apoyo va a ser para aplicarse 2020. Sí. O sea, 2020. Tal vez el apoyo que se tenga para 2019 es precisamente el diferimiento de la presentación de la declaración anual, y si tengo un impuesto a cargo, poderlo presentar a la fecha en que se prorrogue la presentación de la declaración sin causación de accesorios. Así es correcto. ¿No? Dice, hay muchos casos de robo de identidad o apenas se va a detectar en las declaraciones. No, ya tienen 2 años que se ha detectado ese tipo de situaciones, ¿sí? Y como les comentaba, es importante que revisen esto porque después de ese robo de identidad vino una solicitud de un crédito, ¿sí? El cual pues se respaldó con la denuncia en la fiscalía, ¿sí? Y bueno, pues el banco tuvo que desistirse del cobro a esta persona por ese robo de identidad. Sí, por eso la importancia de levantar una denuncia. Para concluir el tema, creo que es importante recalcar en qué casos una persona física está obligada a presentar declaración anual y en qué casos no. Fíjate, pues considero que para efectos de evitar una discrepancia fiscal, debería de presentar su declaración cuando obtenga ingresos. Hay una especial sección en capítulo de salarios donde te menciona que si no rebasas de 400,000 pesos, si no tienes ingresos de otros capítulos, ¿sí? El patrón te hará el cálculo y, bueno, quedaría ahí, ¿sí? También por allá menciona, hay una regla miscelánea que te dice que si solamente presentaste para un solo patrón y rebasaste de los 400,000 pesos, no quedas obligado a presentar declaración. Aquí es importante mencionarles que cuando se tiene una obligación fiscal hay que revisarla bien porque hay una obligación de presentar esa declaración, ¿sí? La situación en la cual que si no se presenta la declaración, dices, bueno, ¿qué pasaría si no la presento? El tema no conlleva a tener una sanción económica, sino que esto se convierte en un delito, ¿sí? Y eso es lo más preocupante, que después de 12 meses, te dice por ahí un artículo del código, que si tú no presentas una declaración estando obligado a ello, se convierte en un delito. Entonces, habría que tener cuidado y la recomendación es que se analice bien los ingresos que se percibieron en el ejercicio para que sean declarados en su momento, ¿no? ¿Sí? Incluso también hay que considerar que hoy en día el tema de que los trabajadores están teniendo en ocasiones 2 patrones, pues recordemos que el subsidio para el empleo solamente es aplicable una vez. ¿Y qué es lo que nos está ocurriendo? Pues que los trabajadores están en varias empresas y les aplican en cada una de ellas subsidio al empleo si es que están en el rango en el que les aplica el subsidio al empleo. Y nos está generando eso diferencias a cargo de los trabajadores porque se les dio más subsidio que el que realmente les correspondía y
en una declaración anual es en donde pudiéramos corregirlo, ¿no? Entonces sí considero definitivamente que cuando se tienen dos patrones no dejemos de presentar la declaración porque les están llegando ya las notificaciones de los créditos o la notificación de decirles tenemos una discrepancia fiscal porque tuviste más subsidio para el empleo o reportaste menos impuesto, ¿no? Sí, hay una pregunta, dice que cuáles son las penas por ese delito. Es un delito de defraudación fiscal, ¿sí? Entonces, ahí Va a depender del monto. depende de los montos y habría que ver el monto que se dejó de pagar, ¿no? Lo que comenta Carla es muy importante y muy interesante porque en muchas de las ocasiones el trabajador espera su saldo a favor, ¿no? Así y es. porque comenta, oye, tengo un crédito hipotecario y lo voy a deducir. Entonces presento la declaración, pero ante esta situación, ¿sí?, al momento de llegar a hacer el cálculo y eliminar un subsidio al empleo de los cuales de los dos patrones solamente le correspondía a uno, entonces viene un impuesto a cargo y viene la sorpresa, ¿verdad? Sí, entonces creo que sí es importante el mensaje que como recomendación, como bien comenta Ernesto, es que para evitar temas de discrepancia, que es lo que estaremos de alguna forma abordando con el siguiente tema, también en tema de discrepancia fiscal, se presenta esta declaración anual, ¿no? Porque va a haber ingresos en los cuales vamos a evitar que la autoridad inicie ese procedimiento de discrepancia fiscal y poder llegar a tener un problema el día de mañana. No sé si tengan alguna pregunta respecto al tema de la presentación de las declaraciones anuales, sino para seguir con el siguiente tema. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.